Hola amigos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas, de la carrera de Educación Básica. Pertenecemos al quinto ciclo paralelo A. El día de hoy tenemos un tema interesante a dialogar con ustedes. Se trata de una clasificación de trabajo para las metodologías activas del aprendizaje. Bueno, acompáñenos. En esta ocasión, siguiendo a Barclay, Manhor y Cross, 2014 se clasifican en las siguientes. A. Técnicas para fomentar la discusión en clase. B. Técnicas de enseñanza recíproca. C. Técnicas que utilizan organizadores gráficos. Y la última, técnicas centradas en la escritura. Empecemos. Las técnicas para fomentar la discusión en clase son las siguientes. La primera, pensar, emparejarse y compartir. Esta es una técnica breve, ya que se puede realizar para aumentar la participación en el contexto de una clase expositiva. Suele darse por varias etapas. A. El profesor prepara algunas preguntas que tengan sentido, ayudando a profundizar en la materia de exposición de la clase. B. Durante la clase, el profesor plantea la pregunta a todo el grupo, dando algunos minutos para que cada uno de los estudiantes piense. C. El profesor pide a los estudiantes que se reúnan en duplas, es decir, en parejas, y que compartan sus reflexiones sobre la pregunta realizada. D. Una vez terminado el tiempo, el profesor puede bien retomar el tema o pedir a los estudiantes o a las duplas que se reporten con el resultado de su discusión. En el caso de ser muchos estudiantes, es posible seleccionar al azar un par de duplas para que comiencen a dar voluntariamente sus reflexiones. Además, esta técnica no toma más de 10 a 15 minutos para ser empleada, la cual permite energizar una clase, sobre todo si el profesor observa que los estudiantes están perdiendo el interés sobre aquella. Otra técnica del aprendizaje activo son las preguntas en duplas. Corresponde a una variante a la técnica anterior. Es una experiencia usual de los profesores que cuando solicitan preguntas a la clase, muchas veces la participación de los estudiantes es lejana a la que ellos esperan. Bueno, de igual forma, esta se conforma por varias etapas. El profesor prepara su clase sabiendo que en algún momento de la exposición utilizará esta técnica. Es posible aplicar cuando el profesor perciba falta de interés en un grupo de estudiantes o tedio por el producto de una exposición. B. El profesor cuestiona a los estudiantes si tienen preguntas en relación a lo expuesto. En el caso de haber las preguntas, estas suelen ser respondidas. Luego, el profesor pide a los estudiantes que discutan el tema, tratando y detectando al menos un elemento que no esté claro. Formula preguntas a partir de esto y luego de unos 10 o 15 minutos, el profesor pide que se indique si todas las duplas tienen alguna pregunta. Se puede hacer el comentario de cómo el número de preguntas aumentó en relación a la situación individual. Bueno, el profesor pide reportes escritos y selecciona 2 o 3 preguntas para responder. El resto de las preguntas serán importantes, pero serán tomadas como retroalimentación para preparar los temas a reforzar en la clase o en el módulo siguiente. Entrevista en 3 etapas. Esta técnica, los estudiantes forman duplas entrevistándose de manera semiestructurada y reportando lo que han aprendido a otra dupla. Esta técnica permite desarrollar habilidades comunicativas, ya que los entrevistadores deben estar
concentrados para reportar de manera precisa la información que han podido obtener, siendo muy útil cuando se trata de aplicar material que ha sido trabajado en clases anteriores o cuando se trabaja previo a un video o el análisis de un caso. Las etapas a utilizarse son: A. El profesor prepara una lista de preguntas que serán utilizadas durante esta técnica. Estas deben referirse al tema tratado, aplicando elementos que hayan sido trabajados en clases anteriores. El tiempo a utilizarse es de 30 a 45 minutos. Otra técnica aplicada es el cabildo abierto. Esto permite generar un ambiente en la clase donde todos los estudiantes puedan participar, ya sea con sus opiniones, y desarrollar competencias de comunicación. Además, permite aplicar conocimientos a través de la discusión sobre un tema. Las etapas a utilizarse son: A. El profesor prepara un tema que será trabajado en clase. Para esto es importante que se aporte material que les permita a los estudiantes fundamentar sus intervenciones. B. Se indica a los estudiantes cómo se trabajarán las intervenciones. Estas deben ser breves, de máximo de 3 a 5 minutos en función del número de estudiantes que van a participar. Se pide a los estudiantes que den su opinión sobre el tema planteado. D. Una vez que el estudiante termina su intervención, señala a un compañero para quien continúe esta actividad. De esta manera, todos los participantes tienen la posibilidad de pronunciarse sobre el tema. E. Terminar con un foro donde se recojan las conclusiones obtenidas, los temas recurrentes, las opiniones creativas de cada uno de los estudiantes. Hola, mi nombre es Talia Guerrero. En esta ocasión trataremos las técnicas de enseñanza recíproca. Una de ellas son los apuntes colaborativos. Esta técnica permite que pares de estudiantes trabajen en conjunto para mejorar los apuntes individuales de curso. Además, se trata de un trabajo colaborativo que permite también tomar conciencia de la selectividad que opera cuando se adquiere información de una fuente. Las etapas de los apuntes colaborativos. La etapa A. Los estudiantes toman apuntes de una clase o como producto del trabajo de una lectura de un documento. La etapa B. Los estudiantes se reúnen en pares. Uno es el A y el otro es el B. El profesor puede implementar esto en una clase como una manera de activar a los estudiantes o incluso puede dejarlo como una tarea fuera de clase. La etapa C. El estudiante A resume los puntos importantes de una sección de material de acuerdo a sus aportes y el estudiante B escucha. Y luego el estudiante B interviene entregando información adicional. La etapa D. Los roles se intervienen. La etapa E. Se continúa como una nueva sección del material y así sucesivamente hasta terminar los apuntes. La etapa F. Se recomienda evaluar este trabajo a través de un par de preguntas a los participantes. Otra de las técnicas de la enseñanza recíproca es las preguntas en pares. Esta técnica permite que los estudiantes se entrenen en escribir preguntas sobre un material que se está trabajando en clases, para luego compartirlas con sus compañeros, buscando respuestas apropiadas, acordes al tema. Esto ayuda a la comprensión del tema en cuestión, por lo que el ejercicio de crear preguntas en sí es una actividad de aprendizaje. Etapas de las preguntas en pares. La etapa A. Es necesario que el profesor previamente discuta con los estudiantes lo que es una buena pregunta. Además,
qué elementos son necesarios y cuál es la diferencia entre una buena y una mala pregunta. La etapa B, pedir a los estudiantes que generen una lista de preguntas y respuestas acorde al tema que se está realizando. Etapa C, formar pares A y B. La etapa D, el profesor indica el procedimiento a seguir. El estudiante A lee su pregunta al estudiante B, el cual responde. La etapa E, en función del tiempo disponible, se puede trabajar en grupos de 3 o 4 preguntas. Y la etapa F se termina con un plenario final donde puedan expresar su experiencia dentro de la relación del trabajo realizado. La pecera. Esta técnica permite que un grupo de estudiantes discutan sobre un cierto tema, mientras otro grupo, ubicados en un círculo externo, observan todo lo que sucede dentro de esa discusión. Así corresponde a una técnica que permite la discusión sobre un tema, pero al mismo tiempo la observación sobre esta discusión. Las etapas de la técnica de la pecera son: el profesor prepara un tema de discusión. La etapa B, el docente describe el dispositivo a los estudiantes, enfatizando que un grupo de estudiantes discutirá y otro trabajará como observadores. Es necesario decir que al final de esto se puede realizar comentarios, pero siempre y cuando con un espíritu de buena voluntad y respeto. La etapa C, el profesor pide a los estudiantes que formen un círculo de 5 o 6 estudiantes. La etapa D, el resto de los estudiantes de la clase se ubican en un círculo externo, concéntrico, al primero. Ellos serán los observadores. La etapa E, el profesor plantea el tema y se genera la discusión en el grupo interior. La etapa F, una vez terminado el tiempo, ambos grupos elaboran sus conclusiones por escrito. Y la etapa G, en función del número de estudiantes del grupo, es posible hacer varias peceras al mismo tiempo. Finalmente, otra técnica de la enseñanza recíproca es el rompecabezas. Esta técnica permite trabajar un tema en clases y al mismo tiempo fomenta la colaboración de los estudiantes. Es necesario decir que para trabajar esta técnica, cada estudiante aporta con su comprensión al trabajo del grupo. Típicamente, esta técnica es utilizada para trabajar documentos extensos en clases o bien para resolver problemas complejos. Las etapas de la técnica del rompecabezas. La etapa A. El profesor prepara un documento sobre un tema asociado al trabajo del curso. La etapa B. En clases, el profesor distribuye este documento a cada uno de sus estudiantes. La etapa C. Durante un tiempo razonable, el estudiante deberá realizar un estudio al texto. La etapa D. Los grupos de especialistas. El profesor pide a sus estudiantes que conformen grupos de 5 personas para realizar una discusión acerca del texto. La etapa E, los grupos bases. Una vez que cada grupo ha discutido sobre el tema del texto, el profesor solicita a los estudiantes que conformen otros grupos, donde cada una de las partes del documento original será presentada. La etapa F. Una vez ubicados en los grupos finales, el profesor indica que los estudiantes deben exponer en orden la comprensión que tuvieron en el texto. Y finalmente, el profesor pide a los estudiantes que generen una síntesis de los aspectos más relevantes que encontraron dentro de ese texto. Técnicas que utilizan organizadores gráficos. La primera de ellas es el agrupamiento por afinidad. Esa técnica permite que un grupo de estudiantes analice y piense de manera colectiva en un determinado tema.
pero partiendo de las ideas dadas por sus integrantes. Se desarrolla mediante una serie de etapas. La primera, el profesor selecciona un tema complejo para que los estudiantes exploren. Ese tema debe permitir a los estudiantes estimular susceptibles organizaciones por categorías. Etapa 2. Es importante que el docente indique a los estudiantes que el ejercicio se trata de generar ideas sobre un tema y luego clasificarlas según su afinidad o familia de ideas. Etapa 3. El profesor ya presenta el tema y pide a sus estudiantes que lo estudien. Para ello les da un tiempo estimado y límite. Etapa 4. Luego deben formar grupos de 3 a 5 estudiantes. Cada uno debe generar un número mínimo y máximo de ideas y escribirlas en una tarjeta o trozo de papel. Etapa 5. Luego, un miembro del grupo reúne y mezcla todas las tarjetas, las dispersa para que sus integrantes las observen y éstas puedan organizarlas en grupos o familias. Una vez identificadas las familias de ideas, el grupo debe señalar las características esenciales para cada una de las familias. Esta técnica permite fomentar el trabajo colaborativo en los estudiantes. Además, favorece procesos de análisis y reflexión. Se lo realiza en un tiempo estimado de 30 a 45 minutos. Uno de sus contras es que esa técnica resulta difícil para quienes no tienen experiencia. Otra de las técnicas es la tabla grupal. Esa técnica permite que los estudiantes ordenen sus ideas, teniendo en cuenta el material dado por el profesor. Es útil para estudiantes de cursos introductorios, pues los ayuda a familiarizarse con nuevos temas. Etapa 1. Para iniciar, el docente debe seleccionar las categorías para clasificar la información tratada en clases. Puede ser una unidad, realizando una lista de temas pertinentes. Etapa 2. El profesor elabora una tabla para ubicar en ella los temas según las categorías definidas o bien en filas para que los estudiantes ubiquen en ella los temas. Etapa 3. El profesor forma grupos de 3 a 4 estudiantes. Les reparte una tabla a cada grupo o deja que los estudiantes la copien de un formato presentado. Etapa 4. Luego presenta la lista de temas a sus estudiantes para que las clasifiquen en la tabla dada. Les da un límite de tiempo para que entreguen la tabla ya completa. Luego el docente procede a realizar la retroalimentación y a asentar su calificación. De esta manera se fomenta el trabajo colaborativo. También se desarrollan habilidades comunicativas y pensamiento crítico. Esa técnica debe ser ejecutada durante 30 a 45 minutos. Sin embargo, los problemas aparecen cuando los estudiantes no han estudiado la temática dada previamente. Otra de las técnicas son los mapas conceptuales. Un mapa conceptual refiere a un organizador gráfico que señala un resumen de lo aprendido, ordenado de manera jerárquica, organizado con su nivel de abstracción. Lo general se ubica en la parte superior y lo específico en la parte inferior. Esto lo menciona Ontorio y otros autores en 1995. Entonces, los elementos de un mapa conceptual son los conceptos, las proposiciones, las palabras de enlace y la jerarquización. Según Márquez, en el 2012, los mapas conceptuales son aquellas herramientas para explorar lo que ya saben los estudiantes. Según Ontoria y otros en 1997, existen también etapas. La primera de ellas, el profesor da a conocer a sus estudiantes la utilidad de los mapas conceptuales. Explica también los significados de concepto de las palabras de enlace a partir del texto seleccionado y muestra a sus estudiantes el cómo extraer conceptos y palabras de enlace. A partir de esto, el docente construye un mapa conceptual partiendo de los conceptos generales. Luego, el docente divide la clase en grupos y cada grupo trabaja con un texto para construir su mapa conceptual. Al finalizar, expone su trabajo. Esa técnica sirve para visualizar de manera gráfica la organización de un tema. Debe ser desarrollada en un tiempo estimado de 45 minutos. Para ello, los estudiantes deben conocer y estar obviamente entrenados en esta técnica. Otra de estas técnicas son las redes de palabras. Esta es una versión colaborativa de un mapa conceptual. A partir de una frase, palabra, pregunta, los estudiantes producen una serie de ideas, una lista de ideas.
organizándolas de manera gráfica a través de líneas, flechas u otras figuras para mostrar sus conexiones. Permite a los estudiantes analizar y también relacionar la información. Consta de etapas. La primera, el docente da un tema para trabajar a sus estudiantes. Se recomienda que el docente obviamente realice por él mismo el esquema para evitar inconvenientes con sus estudiantes. Luego el docente debe mostrar ejemplos de esquemas de redes de palabras a sus estudiantes para poder iniciar con la temática. De esta manera se forman grupos de 3 a 4 estudiantes. Se les reparte un pliego de papel o cartulina y también los marcadores para que ellos realicen el trabajo. El docente da a conocer el tema central para que los estudiantes esquematicen una lluvia de ideas y luego deben jerarquizar esos elementos teniendo en cuenta el tema. Parten de aquellos relacionados de manera directa. Luego, el grupo realiza un esbozo, ubica el concepto central y los temas asociados. Después, el grupo añade símbolos como las líneas, las flechas, para mostrar esas conexiones existentes entre los elementos. Para finalizar, el docente pide a los grupos que realizan las modificaciones necesarias hasta que el esquema quede bien planteado. Esta técnica permite desarrollar el trabajo colaborativo en los estudiantes, la organización de ideas e incluso fomenta la retroalimentación. Además, permite relacionar el aprendizaje con los conocimientos previos. Se estima que esta técnica se debe realizar en un tiempo de 30 a 45 minutos. Se recomienda que todos los integrantes del grupo deben participar por igual, para que obviamente puedan consolidar un aprendizaje. Mi nombre es Eder Campaña y en esta ocasión les voy a dar a conocer las técnicas centradas en la escritura. Las técnicas centradas en la escritura se dice que es la bitácora colaborativa, las preguntas duples, la edición en pares y el trabajo colaborativo. Dentro de la bitácora colaborativa es una técnica en donde el estudiante realiza apuntes de la cátedra asignada por cada docente para previamente realizar comentarios de la misma. Así tenemos las etapas de esta, que es en donde el docente preestablece los parámetros que se van a llevar a cabo dentro de esta bitácora. La siguiente, el autor de la bitácora debe dejar espacio entre líneas para que se le ajuste los comentarios que el par le va a realizar. Como tercera etapa tenemos que con frecuencia se debe compartir las bitácoras entre estudiantes para generar una retroalimentación. Y finalmente, el profesor le pide que intercambien bitácoras para evaluar los contenidos que en ellas se manejan. Las preguntas duples. Las preguntas duples es una técnica en donde el docente pide que elaboren un cuestionario de preguntas, una respuesta modelo. Para ello se debe seguir las siguientes fases, que es: el docente debe preestablecer la temática de estudio, posteriormente debe llevar, que nombres, una planificación en donde se le solicite al estudiante realizar una investigación para presentarla posteriormente en clase. Una vez ya aplicada esta técnica en clase, el docente solicita que intercambie los cuestionarios de preguntas para, después de ello, presentar las respuestas modelo que en ellas están preestablecidas. La edición entre pares es una técnica de trabajo colaborativo que se realiza entre dos o más personas, donde en ella se va a realizar una investigación de la temática de estudio asignada por cada docente de una cátedra. Y la escritura colaborativa viene a ser la última fase de la que nombré de las técnicas centrales en la escritura, ya que en ella en sí, a través del trabajo colaborativo, se centra un escrito que pretende viabilizar las ideas que los autores del trabajo pretenden dar a conocer a un lector.